Hola, ¿qué tal amigos de Solución Forense en Asuntos Jurídicos? Nos encontramos en otra entrevista y también nos encontramos de gala. ¿Por qué? Porque está con nosotros la subdelegada de la delegación de la Fiscalía General de la República, la licenciada Granados. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Lick. ¿Cómo le va? Pues aquí, de invitada, esperando que sea un éxito su entrevista. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por aceptar. No a usted por la invitación. Pues espero que los dos salgamos con una buena relación, mejorada, y claro, a ver cómo nos va. Claro que sí, gracias. Lick, cuénteme, licenciada en Derecho. Es correcto. ¿Dónde estudió? Estudié en una universidad particular en el Estado de México, que decidí estudiar en esa universidad porque tenía afiliación con la UNAM. Muy bien. Así que al final del día, pues la trampa fue que salí con el título de la UNAM, de SU. Ah, muy bien. ¿Por qué estudiar Derecho? Yo tenía muy claro que quería estudiar medicina, quería estudiar cardiología, y en el último semestre de la preparatoria tuve una maestra que me daba clase de Derecho y la verdad es que la señora me dominó completo cómo llevaba el manejo. Casi siempre hablaba de temas familiares, no eran como lo mío, y yo estaba como con el tema de trabajo, de derecho del trabajo, y decidí irme por la carrera de Derecho. Muy bien. Ok, y luego llega a la universidad, ¿y en qué momento le empieza a gustar más el derecho penal? Porque me imagino que le gusta. Pues sí, la verdad es que sí. Me parecía muy interesante todo lo que implicaba, no nada más era una sola ley, una sola especialidad. Empezamos desde la teoría del delito, estaba el amparo, estaba derecho civil, mercantil, pero el tema penal me parece que tenía como convergencia de casi todas esas materias. Sí. Y el acercamiento más real fue cuando tuve que empezar a hacer mis prácticas profesionales. ¿En dónde las hizo? Me fui a una agencia del Ministerio Público de Violencia Intrafamiliar y Sexual en Cuautitlán Izcalli. Ah, muy bien. Ahí empezó usted a querer como trabajar en gobierno. Pues no lo veía de esa manera, pero sí sentía que las personas que trabajaban ahí tenían el dominio de hacer justicia. En ese caso, las víctimas siempre eran menores de edad y mujeres. Todavía no estaba tan en boga o tan de moda el tema de igualdad de género. Sí, claro. Era como más lineal. Y yo la verdad es que veía el carácter de que en ese momento era la titular y era una mujer, debe seguir siendo muy aguerrida. Entonces como que me impregnó ese gusto por la justicia. Muy bien, Lick. ¿Cómo llega usted bueno, me imagino que usted llega cuando es todavía Procuraduría General de la República? Es correcto. ¿Cómo es que llega a la Procuraduría General de la República? Después de haber estado 2 años, prácticas profesionales, servicio social, pretendí entrar a la Procuraduría de Justicia del Estado de México. No se pudo y la verdad es que tantos asuntos de esa índole intrafamiliar y sexual ya no me estaban haciendo bien, entonces decidí alejarme de ahí y me fui a una empresa que le ganó una licitación al SAT, todavía en ese momento era el SAT. Okay. Entonces me la pasaba en la aduana de Pantaco, nada que ver, revisando temas de bienes que llegaban en embarques. Tenemos que hacer revisiones para donaciones y temas. Ahí también hubo como situaciones que me parecían muy injustas, sobre todo a la hora de donaciones en marcas de índole internacional. Sí. Y me comparten la convocatoria en el INACIPE y dice, lo voy a probar, voy a ver qué tal me va. La verdad es que no llevaba yo la mente de pasar el examen, pero sí lo pasé, fui pasando los filtros y pues quedé en esa generación del 2012. Del 2012. 2011-2012. Muy bien. Y pasar los exámenes del Instituto Nacional de Ciencias Penales es muy complicado. Los horarios eran difíciles. Yo me hacía casi 2 horas y media para llegar a las 7 de la mañana a la primera clase. A Tlalpan. Todavía no estaba el segundo piso, estaba ahí como apenas empezando. Sí. Y la verdad es que los maestros de ahí, o sea, ahí me hicieron como que el tema penal era pues de todo, o sea, amparo y pues obviamente eso es a lo que iba dirigida. Siempre quise estar en Sajay,
Pero bueno, me parece que ahí el élite es un poco más alto. Sí. Perfecto. ¿Y llega usted como Ministerio Público? Agente del Ministerio Público. Yo la verdad no quería, o sea, había manera de estar en las subprocuradurías que tenía en ese momento PGR, dije todas menos Ciedo. Y llegó ahí. No, gracias a Dios. Ok. Me tocó en una de delitos federales, pero estaba en una unidad especializada en delitos de narcomenudeo. Ok. Duró poco esa unidad, pero prácticamente la vida de esa unidad eran cateos y yo llegué en el sistema de averiguación previa todavía. Sí, claro, en el tradicional. ¿Es difícil para usted como mujer llegar a este tipo de delitos como narcomenudeo? Pues partiendo desde el tema de la escuela, del INACIPE, donde fue la formación, la mayoría del personal que estábamos ahí con los que me gradué éramos mujeres. Ah, mire. Y la mayoría de las personas que nos fueron seleccionando para entrar a la unidad de narcomenudeo éramos mujeres. Pero los que estaban ya ahí, que eran obviamente personas de más edad, o sea, yo le hablo que en ese momento mis compañeros tenían 26, 27, 28 años, pues todos íbamos como que en el tema de andar en la calle capeando y todo este tema de compra en la calle. Nunca lo vi como tan complicado porque la titular de esa unidad era mujer. Ah, perfecto. Los cateos, ¿qué tal la adrenalina? Pues sí, el primero, no lo recuerdo así específicamente. Obviamente yo no iba como titular, pero justo la preparación de hacerte que, pues, irrompible, ¿no? O sea, ibas a lo que tenías que ir, con tu traje de negro, y además obviamente los cateos generalmente se estilan a hacer en la noche para evitar el tema del tráfico, que no haya ahí como terceros en la calle. Sí. Pues a mí la verdad es que sí me gustaba. Okay. O sea, extraño eso, andar allí en la calle. Y la verdad es que parecería como romántico lo que voy a decir, pero saber que tal vez esa sustancia no va a estar ya en la calle. Sí. Suena romántico, pero así era en ese entonces. Y pues íbamos por cantidades pequeñas, realmente íbamos a tienditas y la droga que estaba de moda ahí era la marihuana todavía. En ese tiempo. En ese tiempo. ¿Y no le tocó que dices, bueno, ya logré, todo esto en Ciudad de México lo hacía? Uh-huh. Ya logré en una cuarta parte en ese tiempo creo que todavía era Distrito Federal. Entonces, ya logré una cuarta parte del Distrito Federal, pero sigue esto, o sea, sigue y al contrario, crece más. Cuando ya viene después el cambio de paradigma del sistema anterior al acusatorio, como que se vuelve un poco más ágil este tema, las denuncias llegan cada vez más, y ahí en ese momento fue donde ya empezamos a salir a otros estados. Entonces ya no era solo ver lo local. Ahí también entró el tema de la competencia concurrente con el fuero común. Entonces a lo mejor ya nos íbamos depurando de ese tema, pero como nosotros íbamos especializados, pues a lo mejor ya abarcábamos también el tema de delito contra la salud del Código Penal, no nada más de la Ley General de Salud. También llegamos a otros estados, pero veíamos que ahí ya era un poco más organizada, estructurada las tiendas. Ya no nada más era una tienda, ya eran casas o utilizaban ya otro tipo de inmuebles para hacer la venta. Cuando hacían esas investigaciones, cuando hacían la inteligencia y el análisis, ¿no le daba miedo de repente así como que, bueno, le vamos a pegar a una casita o una tiendita, pero no vaya a ser que vengan y haya enfrentamiento? Nunca nos pasó, pero la preparación era justo la que nos garantizaba que también o qué tan mal nos iba a ir. O sea, no era lo mismo, por ejemplo, ir a Coyoacán, ahí sí nos llegaron a cerrar, incluso ya a la hora de la salida, la gente se te junta porque te llevabas detenidos y pues era de casi sálvese quien pueda, porque la policía pues obviamente también ellos buscaban salir con los indicios. Nunca recibimos como una amenaza así en ese sentido.
Le digo que yo siento que antes estaba como un poco, nos tenían un poco más de respeto a la autoridad, eso siento. Sí, sí, sí. O sea, sí se arremolinaban, pero no como con un tema de un golpe o algo así. Y más cuando es la Policía Federal, ¿no? Y la Procuraduría General de la República era más como que aguas, son federales, ya no es cualquier cosa, ¿no? Sí, la Policía Federal también tenía una estructura como bien definida, bien organizada, la seguridad perimetral, estaban ya afuera cuidándote, pues sí se sentía un poco diferente el ambiente. Sí, ahora sí está un poquito más pesado, ¿no? Ahora es un poco más complicado, la sociedad también ya está organizada y probablemente lo vean, desde aquellos entonces lo veían como una forma de vida, ¿no? O como una forma así de supervivencia. Ahora si te tocan la campana, obviamente no es lo mismo, le digo que también me tocó ir a estados, ahí tocan la campana y sale todo el pueblo a defender porque es un poblador de ahí. Ahora sí es un poco más complicado. Y bueno, ya no tenemos a la Policía Federal, que casi siempre era invitarlos a participar del cateo y tenían levantada la mano. Es complicado entonces, por ejemplo, ir a algún estado y en ese estado ir a un pueblito, porque normalmente son los pueblitos en donde se complica más. Pero entonces ya es complicado hacer un cateo. Pues en primera tienes que tener la certeza Sí. de que la investigación te diga un 70% que vas por algo real, ¿no? Ya no son tan... En algunos lugares tal vez puedan ser un poco más descarados con que no se escondan, pero ya es más complicado porque obviamente ahora yo podría decir que está aparejado el tema de traer droga con portar un arma. Sí. Y antes era un poco menos visible. Sí, sí, sí. Perfecto. Ok. Y luego, después de ser Ministerio Público, sube de nivel. Ajá, bueno, pasé por varias zonas en Ciudad de México. Y me invitan a subir de nivel al estado de Guerrero. Nuestro estado vecino, hombre, de Guerrero, un estado muy complicado. Pues en el 2018 fue cuando llegué, mi percepción como está ahora era completamente diferente. Sí era complicado, pero siento que la organización todavía permitía hacer cateos. Llegué a practicar cateos yo creo que del 2018 al 2019 en ese estado. Sí. Ahí la dificultad es que no hay carreteras federales, que son o sea, carreteras con pago de caseta, capuf, sí. Este tema. Son carreteras rurales, entonces las distancias para ir a Tierra Caliente son 8 horas. 8 horas, sí. Y para ir al inicio de sierra de Tlapa, Tixla, Chilapa son casi 6 horas, pero por el tema de que es un carril de ida y uno de vuelta. Y que pues ellos con sus anillos de seguridad ya sabían, ¿no? O sea, ustedes podían llegar en el convoy y ellos tenían 3 horas o para prepararse para el enfrentamiento o para irse. Ahí lo que privilegiábamos era que prácticamente solo supiera de la solicitud de cateo pues la persona, el juez a que se le solicitaba, el Ministerio Público que lo solicitaba y los superiores jerárquicos. O sea, era súper cerrado. Casi se soltaban los oficios un minuto antes. Ya lo habías hablado, pero muy cerrada la información. Sí hubo asuntos fructíferos, la verdad es que eran pues satisfactorios. Y a medida de que fue avanzando el tiempo, 2020, 2021, 2022, ya era casi, pues no imposible, pero sí era más complicado, la verdad es que llevar a cabo un cateo. ¿Era a veces lo mejor llegar por aire? Pues fíjese que nunca pedimos como el apoyo. Tampoco nos podíamos meter en zonas tan avanzadas, o sea, sí. Chilpancingo, Iguala, Acapulco, cerquita, Costa Chica, pero ya que le digo que por la sierra de Ciudad de Altamirano y eso, la verdad ya es un poco ya estaba bien difícil, ¿no? Muy complicado. Tuve la oportunidad de hablar con el que era el secretario de Seguridad Pública allá en Michoacán, el comisario, el teniente, comisario Bernal. Y él me decía eso también, ¿no? Oye, para meternos ya está bien complicado, o sea, y sobre todo que por la logística ya era complicado llegar, o sea, ¿sabes qué? Llegaba con mi convoy, pero ya sabían todo, o sea, ya no había nada, literal, pero o sea, con tanto anillo de seguridad que tenían,
Y para llegar a esa parte de la tierra caliente es bien complicado. Pues allá hay una agencia, entonces para ir a hacer supervisión o revisión había que salir 4 o 5 de la mañana para llegar a las 11, 12 y a las 2 a más tardar ya uno tenía que venir de regreso. Obviamente todo era terrestre, pero sí le avisabas al compañero de allá pues para que él también con los contactos que tenía pues nos fueran diciendo, porque lo que se estila ya es cerrar sí. Las carreteras. Sí, pues sí, te sí. puedes quedar ahí en medio del camino. Qué complicado. Lic, ok, llega allá y llega como subdelegada, un puesto no tan fácil y con una responsabilidad muy fuerte. ¿Cómo fue para usted, Lic, de ser Ministerio Público a ser subdelegada? ¿Cómo siente esa responsabilidad y ese cambio? Pues definitivamente es aprender a dejar la pasión de que cada asunto dependa completamente de ti, porque no puedes estar metido en todos los asuntos de todos los compañeros. O sea, es como ir dándoles directrices de forma general, y ya había asuntos particulares en los que sí o sí había que estar ahí revisando el informe policial homologado, revisando las pautas para irse a las audiencias iniciales, intermedias, y sí. Además nos volvimos pues medibles, ¿no? Me parece que eso está bien, porque al final del día había que dar un resultado con el tema del acusatorio. Como que siento que todavía pensamos que es como el nuevo sistema, ya no lo es. No, de nuevo ya no tiene nada. Pero siempre piden justo, o sea, algo medible, algo que sea tangible. Entonces también este tema de tener que hacer reportes, informes, pues a veces te quitan el tema sustantivo, ¿no? Que a mí era lo que me apasionaba demasiado cuando estaba integrando yo mis propias carpetas o averiguaciones previas en ese momento. Entonces pues sí fue complicado, o sea, querer de dar el hilo a un asunto hasta el final, y era de no, pues ya llegó otro, ya llegó el otro. Y la verdad es que ese tema de tener una coordinación interinstitucional, pues siempre había que privilegiar también las reuniones con otras instituciones que nos dieran apoyo, o para ver cómo coordinarnos, CAPUFE, el SAT y otras. Qué complicado el tema de la subdelegación, porque tiene razón. Antes, bueno, se dedicaba a la parte de campo, ¿no? Y viajaba, que los cateos. Pero ahora hay que supervisar incluso también ya a los compañeros, ¿no? Oye, ¿cómo vas con tu audiencia? ¿Cómo vas? Si vincularon o no vincularon. ¿Cómo vas con tu audiencia intermedia? ¿Cómo te fue en el juicio? Y sobre todo que allá en Guerrero, pues el Poder Judicial está en Acapulco, ¿no? Y tener que viajar a Acapulco. O sea, también justo a eso iba, ¿no? El tiempo de recorrido, casi 1 hora, póngale 1:50, porque había que llegar por el otro lado para llegar de manera directa. Y como te ibas ya con el traslado del detenido, pues había que salir con más tiempo. Sí. Entonces, o sea, prácticamente era estar fuera de la oficina muchas horas y no te podías como permitir eso. Sí, en algunas era de ni modo, quiero estar en esta audiencia, pero no siempre podía hacerlo. Okay. Entonces, pues estar revisando que si ya llegó la persona a denunciar, que va a denunciar, si la vas a quedar. Había ya mucho tema de gente que quería que ejerciéramos la facultad de atracción de la Fiscalía del Estado. Sí, hombre. Entonces sí. había que revisar por qué sí, por qué no. Entonces sí, ha sido un poco complicado, porque al final del día pues no pierdes esa pasión de estar revisando qué otras líneas de investigación se te ocurren a ti. A lo mejor al compañero ya no le da para otro lado, y estar revisando temas de informes que al final del día pues se ha vuelto parte de pues lo que es la FGR, ¿no? Ya hablando en el tema jurídico ahora, ¿cuál fue el asunto más complicado que llevó en Guerrero como subdelegada? O sea, ya con ese mando que usted diga, ay, este asunto sí fue muy pesado, muy tedioso. Pues prácticamente allá se privilegiaban las puestas con detenido. No digo que los asuntos sin detenido que se estudian de escritorio no lo fueran, pero definitivamente que el tiempo apremiara con la disposición que teníamos. Podría ser de
líder que había allá, y hay pues desafortunadamente muchos grupos Sí. organizados, Sí, sí. y cada uno está repartido en las 5 regiones que tiene Guerrero. Entonces, pues la pugna que tenían casi siempre terminaba en enfrentamientos y pues en aseguramiento de personas. Y hubo alguna vez que hubo el aseguramiento de un líder, de uno de ellos. Y la dificultad ahí fue que él se cambió el nombre desde que lo detuvieron. Sí, ok. Entonces, aunque nosotros teníamos la certeza, ¿Qué porque era? obviamente pues en las reuniones que tenemos generalmente hay un organigrama de cómo está organizada Sí. el grupo. Era de Es el que andaba haciendo el de las suyas en Chilapa. Ujú. Ese, ok. Ujú. Ya. Era líder de ese grupo, y él pues dijo otro nombre, ahorita no me acuerdo de Sí, cuál sí, se lo sí. cambió. Y nosotros estábamos seguros, bueno, agotamos yo creo que todas las especialidades en periciales, porque además se tiene que tomar su autorización Claro. y consentimiento para la toma de huellas, ¿no? La ofoscopía, que eso era lo que más seguro nos iba a dar. Nunca pudimos obtener el CURP, ¿no? Que para nosotros también era una certeza de que ese nombre, con esa fecha de nacimiento, existe una persona. Entonces, Y no hubo CURP de eso. no hubo CURP. Entonces, obviamente, aunque ya teníamos antecedentes solicitados porque nosotros sabíamos que era otra persona, pues nos llevamos los antecedentes que tal vez no sean valorados por el juez, pero sí. Nos lo llevamos a audiencia inicial. Él traía una Barrett en una moto con otra persona. Eran, yo creo que 4 o 5 personas detenidas, pero el que nos llamó la atención fue él. Y además la Barrett, o sea, ver este tipo de armas no era muy usual. Yo me acuerdo de esa audiencia. Estamos hablando que esa audiencia tiene como 5 o 6 años, ¿no? Uh-huh. Y el Poder Judicial de la Federación, que está en Acapulco, estaba lleno de militares. No, de hecho, Estaba lleno. a esa audiencia sí asistí. El recorrido del convoy era literal la autopista solo para que nosotros pudiéramos llegar hasta por toda la autopista del Sol, porque estaba la amenaza de que iban a ir por él en helicóptero, de que no lo iban a quitar. Sí. Nuestra oficina también estuvo todo el tiempo custodiada, porque además la particularidad de esta persona es que era muy chiquita, o sea, de estatura era una... Pero muy violenta. Sí, entonces, pues todo se resultó complicado, era de cómo él va con esa estatura a traer una Barrett. Sí, sí. Entonces llegamos a la audiencia y bueno, siempre manejamos el IO. Y de repente cuando le dan el uso de la voz, se levanta, entonces todos así de, ¿qué va a hacer? Pues sí, les voy a decir mi nombre. No es mi nombre es tal. Y todos lo sabíamos, pero no había manera. Lo cambió porque él tenía miedo, pues de que había atacado muchas veces a la corporación, a compañeros de la corporación que lo había detenido. Y pues supongo que pensaba que iban a hacer justicia de mano propia. Y sí quedó vinculado a proceso. Sí. Él decidió aceptar un abreviado, no se fue a juicio. Y si no me fallan las cuentas, todavía debe de andar por ahí. Sí, todavía. Guardado. Todavía ese cliente con el primer nombre una Z. ¿No? Ok. Ese fue el asunto entonces que más lo vio complicado. No, si es que yo me acuerdo cuando yo llego, fácil. Es que había, fíjese, me acuerdo, está el Poder Judicial de la Federación. Del lado, si lo vemos de frente, del lado izquierdo estaba el Oxxo, ¿no? Uh-huh. El Oxxo, y había una comida como de comida mexicana, algo así. Ahí estaba bien rica la comida ahí. Uh-huh. Y del lado derecho está el Starbucks y el Tox, ¿no? Hay un Tox, el Tox. Hay un Tox y el Office. Uh-huh. Uh-huh. Y nosotros siempre, cuando no encontrábamos estacionamiento ahí, pues nos quedábamos en el Office. Pero ahí fue en el Office, porque en el Office, o sea, porque estaba lleno de militares. O sea, y ambos carriles, porque del lado hacia donde está el campo de golf, también había militares. Y nosotros, bueno,
Nosotros estábamos preguntando, ¿y por qué habrá tantos militares, no? Y no, pues es que es el asunto de ustedes. Ajá, ok, perdón. O sea, no, sí fue algo muy, muy difícil, ¿no? Pues incluso desde el traslado donde lo detuvieron, el traslado para acá, o sea, preparar todo el tema, no podíamos resguardar esa arma en la bodega de indicios de esa oficina, había que pedir el apoyo para que la zona militar, la 35 pues zona nos dejara guardar. La Barrett. Tremenda. Entonces, o sea, sí fue, sobre todo el tema de ya generar el traslado, pedir el apoyo. Entonces yo me sentía así de, pues en qué momento van a venir por él. Y le digo, era una persona muy pequeña, pero justo cuando él se levanta, o sea, él nunca le titubeó la voz, o sea, él sabía lo que había hecho. Sí. Y fue él muy, muy claro con el juez de mi nombre es este y lo hice por esto. Sí. Entonces, ahí también no entiendo por qué todavía no hay un ceferezo en Guerrero. Que debería haberlo, o sea, Guerrero es de los que tienen demasiado en delitos federales. O sea, demasiado. Entonces, con detenido podría decir que ese fue un asunto que me pareció, pues por la logística, ¿no? Porque al final del día era una portación, sí, de un arma que tal vez era un inciso de que era rara vez que se viera. Y pues sin detenido podrían ser cuando había aseguramientos en alta mar por parte de la Secretaría de Marina, con respecto al tema de hacían decomisos en alta mar a lanchas con cocaína. Lanchas con cocaína. Ok. No siempre había detenidos, casi siempre los encontraban así, pero el tema de ver tanto droga junta, pues sí era muy impresionante. Sí, claro. Sí, es tremendo. Ok, y luego pasa de Guerrero aquí a la eterna primavera, hombre. Pasa aquí al estado de Morelos. ¿Cuánto tiempo tiene aquí ya? Tengo 6 meses. 6 meses. ¿Qué le parece Morelos? Pues pensé que era más tranquilo con respecto al tema de incidencia delictiva. Somos tranquilos. No tanto. La naturaleza de la gente de Guerrero siempre me ha parecido que es intensa. No es dejada, busca, como que últimamente ha luchado por sus derechos. Pero Morelos está remasterizado. O sea, sí siento que incluso en las audiencias los abogados dan más batalla, ¿no? Sí. O sea, la defensa aquí es complicada. Nos apasionamos. Yo creo, mire, sin temor a equivocarme y el hecho de que sea morelense, digo, no quiero como que, pues, es Morelos, pero siento, digo, hemos tenido la oportunidad de salir a varios estados a litigar y a hacer periciales. Y siento que el nivel de Morelos es muy bueno. O sea, el nivel de Morelos es como muy... Los abogados de Morelos sí les gusta mucho ir a fondo. Estudiar. Apasionarse, exacto, estudiar. Y creo que la ventaja, si no estoy equivocada, es que aquí ustedes fueron de los estados pioneros. Así es. Entramos en el 2008. Justo. Entramos en el 2008 y Guerrero entró en el 16, creo. O sea, nosotros... Bueno, Guerrero ya lo sentí como mío, pero se comió la ley... el tema de los 8 años que tenían para implementarlo fue vamos hasta los 8. Hasta los 8 años. Y, como el federal. Ajá. Como el federal. Que incluso varios fiscales que ustedes tienen, tanto en la delegación como en sector central, son de Morelos. Eran fiscales del Foro Común de Morelos. Justo a eso iba. En el sector central hay un área como que es especializada en ser técnico, ¿no? En revisar lo técnico. La mayoría son de este estado y me parece que, aquí en la delegación varios compañeros vienen del Foro Común. Entonces, como que echamos mano de ahí. Y la verdad es que la complejidad del tipo penal que se lleva aquí no es nada más estar esperando carpetas con detenido. Aquí la verdad es que hay diversidad de tipos penales de la ley de instituciones de crédito, de tener el CEFEREPS y el CEFERESO y todos los demás. Nos ha también abierto el tema de la tortura. Sí. Y además ustedes tienen hospitales, pues sí, de instituciones del IMSS, el ISSSTE,
30,000 asuntos de esas instituciones. Sí. Y son muy técnicos. Entonces, la verdad es que sí vine aquí a descubrir como delitos que en Guerrero no eran tan... No se llevan tanto a cabo. No. O sea, negligencia médica era un asunto por subsede. Sí. Aquí hay, no sé, 50. Ok. Hay más trabajo aquí en Morelos. Sí, Hay muchísimo más. sí, demasiado. Pero de diversos delitos. De muchos delitos. Y a lo mejor Guerrero tiene pocos, pero la mayoría delincuencia organizada. Armas Armas. contra la salud. Sembradíos. Demasiado. Aquí Sí. no hay. No. Allá es todo el tiempo. Narcolaboratorios hay muchísimo más allá, ¿no? Muchos. Chilapa, Corral de Piedra, Tierra Caliente, todo por allá hay muchísimo más. Y Ayutla. aquí también hay, pero yo siento que no tantos como allá en Guerrero, ¿no? Pues el tiempo que llevo aquí hay uno. Uno bien famoso que está casi pegado a Guerrero, ¿no? Ese que estaba Imposible enorme. de llegar. Sí, Ay. supe. Lo leí en las noticias, eso. Sí, enorme. Eso sí, muy grande. Muy grande. Y que tenía mucha tecnología, ¿no? Demasiada tecnología. Tenía O sea, buena tecnología, sí. dejaron el producto terminado. Y eran unas recipientes que yo era de... Tenían electricidad, plantas, o sea, perfectamente bien hecho. Y obviamente los de Guerrero pues eran muchísimo más rústicos. Sí. Sí, pero porque son varios, muchísimos. No, pues allá es muy común, justo por la dificultad de los caminos, Así pues es. todo es de difícil acceso. Y allá en Guerrero con estas personas que son las policías comunitarias, ¿no era difícil para ustedes algunas cosas? Pues era complicado, obviamente al principio era como buscarle el camino. Ya después obviamente sabíamos que estaban en una ley y solamente 3 estaban reconocidas y que estaban apegadas a lo que les permitía. Que UPOEG, ¿no? Y esas cosas. Uh-huh. Entonces solo son 2 y todas las demás, aunque siguieran el lineamiento, no estaban reconocidas. Entonces, y traían sus logos y todo y se paran en donde sea. Entonces sí llevamos también a judicializar a muchos que se ostentaban como policías comunitarias. De todo lo que tuvieron que pasar allá en Guerrero. Ok. Y en todo su transcurso como Ministerio Público, que estuvo en Ciudad de México y que ahorita está en Morelos, el asunto así que digas, oye, a mí me tocó este asunto trabajarlo y sí estuvo bien complicado. Pues es que hay como que pedacitos de ¿Sí? historias que tengo en mente. Me tocó ir a La Paz a catear no más al... Arribita, ok. Sí, picaderos. Yo la verdad es que en la Ciudad de México eso no existe, pero allá sí. ¿Picaderos? Sí. ¿Qué es? A ver, eso no lo había escuchado. Es una habitación, o sea, un inmueble, obviamente. Ajá. Fuimos a catear, un inmueble con hoyos del tamaño de un brazo. Entonces la gente paga en la entrada, entra, mete el brazo y le inyectan heroína. ¡Órale! Entonces yo eso no lo sabía que, o sea, en la Ciudad de México eso no existe. No, en la Ciudad de México era tiendita. Y en el sur de México tampoco creo que exista. No. Entonces supongo que como tenía cercanía con Estados Unidos, así se le llamaba. Entonces ahí, por ejemplo, fui a catear un picadero, no había nada, había muchas jeringas tiradas, ni siquiera encontré sustancia. Obviamente era un lugar sucio. Eso siempre ha sido la particularidad de donde hay tienditas, es que es muy sucio. Son sucios. Y el picadero, pues para mí llegar y ver la pared con hoyos, o sea, en diferentes tamaños, sí, era algo nuevo porque nunca le veían la cara a quien les suministraba la droga. ¿Y qué riesgo? Porque no sabes qué están inyectando. No, y además si te cambiaban la jeringa, porque tampoco me imagino que, mira, la voy a abrir, no veías a la persona. No, fue una zona, obviamente La Paz, pues el tema de estar ahí de la playa no tenía nada que ver a donde fui a hacer la diligencia. No puedo asegurar a nadie, pero justo esa experiencia de decir, ya sé lo que es un picadero, ahí lo conocí. No había escuchado eso. Ajá. Entonces, aunque fue sin detenido, bueno, pues para mí fue el tema de ver de qué manera ya estaba circulando la droga en esa zona, ¿no?
Mm, en la Ciudad de México se pidió un cateo como por 24 inmuebles en las vecindades de ahí de Tepito. Oh, sí. Venustiano Carranza, ya no me acuerdo de la calle, pero pues prácticamente lo hicimos a las 11 de la noche y recuerdo que esa vez tuvimos que pedir el apoyo de granaderos, así que adelante de mí iban 80 y la calle se cerró. Tampoco daba crédito de que adentro de una puerta que daba acceso a una vecindad viviera tanta gente. Y a los cuartos que tuvimos acceso pues estaban repletos de marihuana. Ahí sí hubo detenidos. Solamente alcanzamos a detener a 2, pero supongo que había N cantidad de personas. Pero ahí ya todo lo tenían como muy planeado porque estaba con una puerta hacia otro inmueble. Sí, es lo que le iba a preguntar. En Tepito, precisamente en las vecindades, porque no sé si sigan igual, que por fuera está horrible, pero por dentro acabados de mármol, muy bonito, todo lujoso. No me tocó. Ya, sí era, no. Ok. O sea, no era bonito, pero me parece que lo que tenían ahí, porque en ese entonces la marihuana me parece que tenía un precio un poco más alto a como sí. ahora, ¿no? Que ahora ya inventaron no sé cuántas. Pero sí había unas sabores, o no sé cómo se llama, si son como subespecies de marihuana. Ajá. Y cada uno tenía su vitrolera, como si donde venden las aguas, así. Y todas las casas tenían vitroleras. Tenían nombres, solo me acuerdo una que era Manguito Kush, pero había muchísimas variedades. Hasta de sabores inventaron. Yo creo que ya no fue tan famoso porque ya llegó la cocaína, ¿no? Y el fentanilo y esas cosas. Pero entonces lograron, ahora sí que lo hicieron artesanal. Y pues ahí cuando entrábamos a los cuartos se veían los espacios como plafones, entonces era muy seguro que por ahí se hubieran subido. Entonces solo pudimos atender a 2 personas. Sí, porque yo me acuerdo que tenían conexión de casa a casa. Sí, esas. Y ahí lo impresionante fue, sacamos bolsas, obviamente demasiadas bolsas. Y pues como todo el operativo que se tuvo que armar con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, porque supongo que de otra manera hubiera sido imposible. Todavía estaban las personas recogiendo el mercado que siempre se pone ahí, entonces era de surfear eso o sea, como que la tensión de ir contra esa pues mini sociedad, porque Tepito es muy unida, sí fue muy impactante. O sea, creo que ahí me acompañaron como 8 ministerios públicos. 8 ministerios. ¿Y gente operativa? No, eran demasiados. No, pues unos 300 yo creo para poder calmar a los demás, porque Tepito se junta nada más con un chiflido. O sea, los granaderos nos estaban esperando afuera. Sí, claro. Para salir, o sea, eran los camiones estos de la Secretaría. Ese como por el tema de cuánta gente tuvo que participar, ¿no? Sí. Y pues después hubo un asunto un poco más complicado en Tláhuac. No sé si ya esté concluido, pero la verdad ese fue complicado porque era como sorprendente que quizá ya los grupos estuvieran estableciéndose en la Ciudad de México, como que eso se veía lejano, que solamente era como en estados, Sinaloa. Entonces ese asunto también fue como muy relevante para mí porque era como descubrir que sí había grupos ya en Ciudad grupos de México. específicos. Y Tláhuac fue de los primeros precisamente. Ahí fue. Participó incluso la Marina y ahí ya había cocaína. Entonces ya era. ¿Tiene mucho tiempo ese? Será 2015, 16 tal vez. Ya. Fue, no tiene razón, no sabemos si ya se concluyó, no podemos decir nombres, pero tiene que ver con esto de que tiene ojos. Ya, lo estoy diciendo yo. Ok. Sí. Ajá, sí, hecho, porque él era el líder, o sea, él empezó todo en Ciudad de México. Todavía he escuchado que ahí está como su descendencia. Sí. O como familia. No hubo detenidos ahí, pero fue muy relevante porque era el tema de pues que ya había llegado hasta allá, ¿no? Entonces sí fue muy complicado ese asunto porque pues era una droga que no era como tan usual, ¿no?
y el manejo de esa sustancia es muy diferente a la de la marihuana, ¿no? Sí. Y ese estuvo complicado entonces. Sí, como que era más divertido estar integrando la carpeta. Sí. Porque la adrenalina era directa. Acá, si no estoy participando, pues me la transmiten mis compañeros. Sí. Estar con esa adrenalina y sobre todo yo creo que también estar con los actos de investigación y decir, mira, puedo aportar esto para la vinculación y para el juicio oral, ¿no? A que se lo transmitan y es como que, ¿qué más viste? O ¿qué había? ¿Qué no había? O, Pues. ¿no? Y cuando me tocaba ir afuera, también una que había diferente horario entre un estado y otro. Sí. Me tocó ir a Puerto Vallarta, ahí se integra la carpeta, y por seguridad, porque me parece que también era una persona, y de esa sí no me acuerdo el nombre, pedimos apoyo al Centro de Justicia de Tepic Nayarit. Entonces ahí viajamos en un Rino. O sea, ¿pidieron el apoyo para vincularlo ahí? Para llevarlo a la audiencia inicial. Para la audiencia inicial, ajá. Y recorrimos el camino de la pista, pero no sabíamos que había diferencia de horario, entonces estuvimos, o sea, ellos nos fijaron la audiencia con el horario de ellos. Tepic Nayarit, y nosotros teníamos el horario de Jalisco. Entonces, literal, ahí sí pedimos apoyo para que a él se lo llevaran en el Rino. En helicóptero, y nosotros íbamos en el Rino. Entonces fue de llegar y ya está empezando. O sea, asuntos así que de repente era como complicados, ¿no? Nunca ibas pensando en el tema de que había una diferencia de horario. O sea, nunca, obviamente pues no te iba a avisar, ¿cuánto tiempo ¿no? se hicieron de ahí de Jalisco a Tepic? Yo creo como unas 3 horas. Sí. Y además en el Rino. Y es que es en el Rino donde no puede ir rápido. Y también es una de ida y una de vuelta. O sea, le digo asuntos que de pronto sí tengo como en la memoria, que ahorita estoy como refrescando, pero como de mucha índole, no necesariamente que nos hayamos sentido como amenazados o como un tema de... Pero que bueno, no amenazados, pero no sé a qué persona fue a la que tuvieron ese día. Me imagino que quién puede ser, por el estado, y que ahí sí reacciona rápido. Digo, ya para pedir apoyo, en el sentido de la logística, dices, no, me lo llevo a Guadalajara, no llegamos, o sea, vámonos a Tepic. No, y no solo eso, sino el tema de no queríamos que las autoridades de ahí mismo fueran quien, no sé por qué, o sea, no recuerdo ahorita cuál era como la instrucción o cuál era la línea, pero vamos a llevarlo a Tepic. Ok, está bien. A Tepic. Y que los de Tepic se hayan prestado a decir que sí, ¿no? También, o sea, es complicado a veces. ¿Y esta persona ni le dio tiempo para su defensa o...? Ya lo estaban esperando. ¿Ah, sí? Ya estaba la defensa. ¿Y no alegó eso de la jurisdicción? No. No lo alegaron. Pues sí lo vinculamos. ¿Sí? Ajá. Ya de ahí ya lo regresan Pues lo alegó por el tema de la cercanía familiar y no sé qué tanto, pero nosotros nuestra intención era llevarlo y lo llevamos para allá. A Tepic, por cuestión de seguridad. Sí se ha aventado situaciones muy complicadas. Muy, muy complicadas. Pues a lo mejor ahora ya los veo como algo de anécdota. Mis amigas, ninguna es abogada, y todas eran de, ¿por qué estás en eso? O sea, no tienes miedo. O yo contaba que creen fui a un cateo hoy y el baño estaba forrado de oro. ¿Qué? Y yo, sí, o sea, wow, no, qué horror, ¿quién vive ahí? ¿No tienes miedo? Entonces, haber estado como integrando directamente las carpetas, justo creo que la percepción es distinta. Nunca me sentí con miedo, y tal vez ahora que tengo que hacer supervisión, o sea, tampoco es que sea como, ay, no vayas, pero veo veo diferentes las cosas. Ok, un ejemplo, ¿no? Antes era como la niña rebelde y ahora es la mamá que cuida a sus Algo niños, así, ¿no? O sea, sé que suena mal, pero es así de, no, Ajá. oiga, pero ¿cómo que hay santeros ahí? No vayan. Sí. Cosas Sí, así, ¿no? sí, porque con ellos hay muchas cuestiones de la santería. Y también me tocó ir a Veracruz, y este asunto también fue un poco famoso. Ahí tuve que hacer cateo, y de ese asunto lo único que pudiera resaltar, porque ya me tocó ir, no había detenido, era que no podía dar crédito de el inmueble que fue a catear. Era muy grande, ¿no? Ahí sí había mármol en el baño, había cascadas, había animales exóticos, había libros que Ya. muy, 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 o sea,
creo que nos tuvimos que dividir el acta de cateo como por metros cuadrados porque no íbamos a poder terminar. Tanto así, sí. O sea, literal ahí nos tuvimos que quedar a dormir todo el equipo de peritos, policías, ministerios públicos. Ese asunto me impactó, o sea, fuimos como de apoyo, ¿no? Porque quien estaba llevando esa investigación ya no, pues ya se había acabado sus MPs en audiencias o en ir integrando, ¿no? Sí estaba muy impresionante ese inmueble, o sea, había su propia tirolesa ahí adentro, entonces era como... ¡Órale! O sea, era increíble el tamaño de la casa, estaba así impresionante. Yo creo que es de los cateos que cuando uno tiene que empezar el acta circunstanciada que dices, ay, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Pero la tenemos que hacer bien porque el acta, si no está bien hecha, de ahí se agarra la defensa. Esto Si era no como más realizada. para un delito de enriquecimiento ilícito. Ok. Entonces, otra naturaleza completamente diferente, pero sí era de, ¿a quién se le ocurre o qué arquitecto le diseñó esto? A mí no me dio tiempo de recorrer la casa completa, o sea, yo me aboqué a lo que me tocó, pero sí, o sea, los muebles, el baño, o sea, para mí el baño fue como de wow, ¿no? Entonces sí tengo como recuerdos de participaciones, justo me parece que los cateos a mi criterio es como donde aterrizas, quién vive ahí, qué hizo para estar ahí, como que conocerlo un poco más a fondo. Sí, claro. Sí, porque, bueno, siempre han dicho, ¿no? En este caso fue cateo, pero si fuera lugar de intervención también es... El lugar de intervención te dice mucho, ¿no? Y esos detallitos de mármol, que la tirolesa, cascadas, te habla de cómo puede pensar esa persona, ¿no? El dueño. Qué complicado también hay a veces, ¿no? Difícil. Y bueno, si no mal recuerdo, si es que estamos hablando del mismo, creo que la persona era un político y es difícil, ¿no? La cuestión es mucho más difícil cuando la persona es un líder malandro, por así decir, que cuando este es un político porque puede todavía tener poder y lo hace más difícil, ¿no? Pues el asunto estaba en una fiscalía que se dedica especialmente a revisar este tipo de delitos financieros, fiscales y financieros. Entonces realmente nos pidieron el apoyo como operativo del tema de catear a lo mejor asuntos que ya estaban integrados en la carpeta con el final o con el fin fiscal, y esto nada más era como para darle certeza que sí tenía prestanombres o inmuebles repartidos. Ese delito, o sea, los delitos fiscales y financieros sí me parecen también muy complicados. Sí. Porque tienes que tener mucho conocimiento contable y tener mucha cercanía con tu perito en esa materia para que lo que no tenga que cuadrar, pues no cuadra, ¿no? Pero sí, es... Como yo no tuve que integrar esa carpeta, la verdad no sé qué tanta dificultad o impedimento hubo para irse llegando de este tipo de temas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y todo este tema, pero me parece que las técnicas de investigación, la verdad, siempre, si se saben usar, siempre van a estar de la mano del MP. No, y siempre hay que reconocer, ¿no? La verdad es que uno que tiene asuntos con fuero común y que tiene asuntos con el fuero federal, con ustedes, hay que reconocer que las técnicas de investigación que hace la FGR son muy buenas, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Hablemos, no sé, de una intervención de comunicación. O sea, el fuero común a veces juega tan chueco, o sea, digo, no todos, tengo amigos en el fuero común que son lo más recto que se puede, pero que dicen, ¿no? Oye, hacemos la extracción del teléfono o pedimos la intervención de comunicación y resulta que al juez le piden 2 días después la técnica, ¿no? Le piden la autorización. Y no, el federal sí trabaja muy bien, ¿no? Por ejemplo, algo que tiene el juez federal, te dice, en caso de que la intervención de comunicación no te haya servido la información, necesito que la destruyas. La tienes que destruir. Y me mandas, por favor, una copia de lo que encontraste y de lo que destruiste. El fuero común casi no lo hace. Y ustedes sí. Ustedes sí, siempre sus actas. Y ustedes sí lo ingresan a la carpeta. Lo que el fuero común no. El fuero común como que lo da por obvio de que no lo muestras. No, espérame, sí muéstramelo, ¿no? Los que no nos dejamos es, a ver, el juez federal incluso te pide que le menciones qué software utilizaste, qué equipo utilizaste.
Y dime, no, pero es que ya, eso es para el juez, no, sí, pero tienes que correrme traslado, ¿no? Y el federal sí, o sea, hay que reconocer desde cómo entregan las carpetas, o sea, a nosotros nos ha tocado carpetas de FEMDO, de delincuencia organizada, que son varios tomos, desde la forma en cómo te entregan, a diferencia también del foro común, ¿no? También hay que reconocer que ustedes tienen presupuesto bueno. Tienen mejor presupuesto. ¿Quién le mintió? No, pues bueno, tienen un presupuesto bueno a diferencia del foro común. El foro común también, insisto, mientras ustedes tienen un asunto, el foro común ya tiene 50. Yo creo que más bien va por ahí, porque la austeridad, esa nos alcanzó a todos. O sea, eso ¿también no, al federal? Sí, no, definitivamente no. O sea, últimamente ya se ha optado por mejor dáselo en una USB. O sea, me sale además más barato el tema de que te grabaselo en una USB y que él vea dónde lo imprime. ¿La carpeta en digital? Sí, definitivo. Porque además el tema del toner, de la impresora, o sea, sí es algo complicado. A mí siempre me ha gustado que nos corran traslado digital. Le voy a decir por qué. Porque así veo las fotos a color en los dictámenes, en los informes policiales de investigación, de los agentes de investigación criminal. Las fotos que plasman los peritos es a color y puedes ver un poquito mejor a blanco y negro cuando lo entregan, pero como que en el foro común es más difícil que te lo den digital. No, a nosotros sí nos parece como mejor invertirle a la USB que estar sacando la copia por la copia, o sea, porque las impresoras pues no, así que usted diga como las de Office Depot, pues no son. Sí. Y yo más bien creo que iba a ese tema, o sea, a lo mejor a nosotros nos toca un asunto, pero la Fiscalía del Estado ya tiene 20. Sí. Y ellos en estar pobres haciendo... no tienen ni hojas. Hay veces que te dicen, Lick, no sea malito, tráigame hojas. O sea, y uno dices, uno entiende, ¿no? Y lleva hojas o llevas toner, no sé, les echas la mano. O les dices, dámelo, yo lo imprimo. Pero hay otros abogados que sí son mala onda y van con el juez, es que no me lo está dando, y el juez te obliga, ¿no? Sabes que si yo no sé a ver dónde sacan dinero ustedes, pero denle la copia, ¿no? Y es como más coraje cuando el imputado es su cuarto abogado, ¿no? Y que es la cuarta copia que tiene que correr traslado. Ahí sí creo que hasta nosotros nos metemos, ¿eh? Ya no vas a hacer su defensa, me traes aquí las carpetas que te di, la actualizo hasta donde va y yo se la voy a entregar. O sea, ahí sí la verdad también cuidamos ese tema, porque además también es un desgaste estar ahí con el tema de las copias a las carpetas. Sí. O sea, hay que dedicarle y hay que destinarle un tiempo y cotejar para no faltar al principio de que... Eso me encanta de ustedes también. Mire, algo que me encanta de ustedes, y no es porque aquí esté usted representando a FGR, el tema del sobreseimiento. El tema del sobreseimiento, a la experiencia que hemos tenido nosotros, puedo ir a foro común y decirles, oye, ya hicimos nuestra propia investigación nosotros, estos son mis actos de investigación, perito criminalística, perito informática, perito grafoscopía, perito en psicología. Y mira, no es mala onda, pero si llegamos con esto a juicio, vamos a ganar, ¿no? Pues allá nos vemos, allá, así, literal te dice el fiscal, pues allá nos vemos. Y lo que nos ha pasado en el federal es que literal llegamos con estos dictámenes, lo único que te dicen es, ok, está bien, ahora permíteme que estos dictámenes ahora lo vean mis peritos, ¿sale? Así siempre nos dicen, ok, perfecto, que los vean. A la semana nos hablan, oye, ¿sabes qué? Mis peritos ya dieron luz verde, o sea que efectivamente están bien tus dictámenes. Ahora le voy a hablar a, no sé si ustedes, todos sus profesores están en Ciudad de México, porque siempre es como que le voy a hablar a mi jefe de Ciudad de México, ¿no? Me imagino que a sector central. Sector central es. Así es. Y literal, es, ¿sabes qué? Ya me dijo sector central que sí, que ni vayamos a juicio. ¿Para qué? Te damos el sobreseimiento. O sea, qué bonito el que sí se pueda negociar eso en FGR y que desafortunadamente en el foro común no se pueda. Y hacer desgastar a esos jueces que de por sí están cansados de estar escuchando a cada rato asuntos en donde diga, hasta ellos mismos dicen, ¿para qué me traen esto? O sea, desde los alegatos ya me di cuenta que esto está sembrado, ¿no? Entonces, eso sí me gusta mucho de FGR. Sí, no, es complicado. Al final del día es como pues bajar la cabeza y decir, pues sí, la verdad es que esto ya no va a llegar más allá. Tampoco es como que nos dé gusto el tema de desistirnos, porque al final del día para ustedes es sobrehacerlo, pero nosotros nos tenemos que desistir.
Pero también la verdad es que justo lo que hacemos es, bueno, me está entregando desconfianza, vamos a ver si no está manipulado el disco, Así es. ¿no? Sí, sí, sí. Y el sector central tiene que enterarse o tenemos que darles cuenta de en qué momento nuestra vinculación ya no va a alcanzar. O sea, para vinculación estuvo perfecto, pero ya no nos alcanza para más. Y la verdad es que ustedes también nos ahorran a lo mejor el haber... ustedes tienen su teoría del caso que no es jamás nunca como la nuestra. Sí. Y ustedes, Sí, pero ¿qué siempre crees? es contraria. Te faltó esto y te faltó esto. Sí. Ya no hay de otra. O sea, ¿a dónde vamos? ¿Esto a dónde? Y tal vez volviendo al tema de lo de la fiscalía, aquí se estila mucho el tema del control competencial. Aquí como que la Fiscalía del Estado le entra a todo y también a veces inicia asuntos de generalmente la zona sur. De la zona sur casi no nos llega nada. Ok. Entonces ellos tienen sus carpetas, ¿no? Con delitos federales. Nos llega por control competencial, vamos a audiencia a que el juez federal diga, no, sí, esto es un delito federal. Ahí sí nos ha costado un poco de trabajo entender pues las carpetas que nos mandan. Entonces generalmente el estándar es, tenemos que volver, al menos en delitos de ley federal de armas, tenemos que pedir nuestro perito de balística porque entenderíamos que ellos no tendrían por qué tener perito de balística. Y además tienen unas conclusiones muy distintas, ¿no? Pero, ok, en ese ejemplo que usted me da, Lick, es difícil defenderlo y defendible. ¿Por qué? Porque, ok, por competencia entra el federal, pero desafortunadamente ya estuvo manoseado desde el primer respondiente y ya estuvo manoseado después por fiscalía y por Fiscalía del Estado. Y ahora ustedes, o sea, el que ustedes dicen, ajá, es un sobreseimiento para ustedes, qué bonito, pero es un desistimiento para nosotros. Pero también yo creo que debe ser entendible, ¿no? Porque dices, oye, yo no lo tuve desde el principio, ¿no? Pues ahí justo a lo mejor, ahí viene a lo mejor una de las funciones que me toca hacer es tocar la puerta de la Fiscalía del Estado y decir, no trabajes todo este asunto, porque al final del día a mí no me perdonan que no te pueda hacer una sugerencia de, híjole, es que no hiciste esto así. A la otra, hazle así. Entonces es el tema de, ¿por qué no nos coordinamos y cuando haya una apuesta así, mándalos para acá? Nosotros acá vemos el asunto desde el inicio. Claro. A lo mejor para nosotros las entrevistas a los aprensores son muy valiosas. A lo mejor ahí terminamos de entender lo que en el informe policial homologado no me quedó muy claro. Y para ellos no para todos las entrevistas son del mismo modo. La cadena de custodia, pues hay particularidades, ¿no? Sí. Como de, ok, allá sí participan los MPs y nosotros tenemos prohibido que un MP participe en una cadena de custodia. Entonces, hay cosas en las que nos cuesta mucho trabajo este tema, ¿no? Ustedes tienen prohibido que un MP participe en cadena de custodia. Sí. Ok. ¿Por qué? Pues se supone que nunca tenemos contacto con el indicio, ¿no? O Okay. sea, si seguimos la regla ¿No tiene nada más su agente de investigación criminal o tu perito? O el de la bodega de indicios o el cuarto de evidencia, no sé cómo se llama. O sea, es de policía a policía y la policía pasa a la bodega, ¿no? Nosotros nos allegamos de la información del indicio por los dictámenes de balística, de fotografía, de inspección. No participamos en la cadena de custodia. Porque después nosotros previendo el tema de un día me va a tocar estar el asunto en juicio, ¿cómo voy a dar cuenta de este tema que yo estuve participando? Entonces nosotros no estilamos participar en la cadena de custodia. Okay. Y la Fiscalía del Estado, sí. Es de cómo, y tú ¿dónde la tuviste? O sea, ¿tú qué manejo le diste a ese indicio? Ajá. ¿Tú tienes alguna especialidad? Entonces ahí tenemos como ciertas discrepancias, se respeta obviamente el tema, pero sí cuando nos llegan y sí, híjole, bueno, hay que ver qué se hace. Ok. Hasta la clasificación de un arma es diferente. Sí. Tengo un gran amigo, que incluso ya lo entrevisté, que es el maestro Valle. El maestro Valle estaba en el Foro Común y tiene ya casi 2 años en el federal. Y ya le gustó ahí, dijo, no, aquí está muy diferente. Dice, aquí los protocolos son muy, muy diferentes y está contento, ¿no? Bueno, obviamente a veces también a nosotros, nuestros propios protocolos se vuelven a veces muy burocráticos, ¿no? Uh-huh, justo. O sea, es como de, oye, no te puedes apurar con esto. Sí. O sea, una práctica de un protocolo de Estambul. O sea, tienen que coincidir el médico,
el psicólogo, Sí. ir juntos todos a entrevistar, en este caso a una PPL, ¿no? Y es como de, híjole, no está funcionando. O sea, nos entrampamos nosotros solos. Qué bonito es el Estambul, pero también qué complicado es. Conozco a la maestra María Antonieta, una experta en Estambul, y es complicado. O sea, todas las cosas que se viven ahí haciendo el Estambul. No, y además, ¿cómo hacen revivir? Sí. ¿Qué les hizo? O sea, ¿de qué manera los dañó? Y quizás se retrotraen a temas ya de la infancia. O sea, así es como de, no, pobre persona. Y también hay unos que dices, no, seguro va a salir que sí. O sea, sí, y al final es de, no presenta daños ni datos de haber padecido lo que menciona, haber sido víctima, bla, bla, bla. Okay. Caray, es como las firmas, ¿no? El perito en grafoscopía, a veces le decimos, oye, esta firma, o sea, se ve que es muy diferente, o sea, literal, me tocó un asunto, oye amigo, o sea, no tienes que ser perito y es diferente. Y cuando él viene y me dice, oye, ¿quieres que haga dictamen? Claro, ¿por qué? Es que sí es la misma firma. ¿Cómo crees? A ver, ven. Y vino y me explicó aquí, a ver, es que es la misma firma. Mira, ya pasaron tantos años, sí, pero es la misma firma porque mira, el remate, la trazabilidad o el trazo, cositas. Me empezó a explicar. Y dije, no, pues no, ya ni me hagas dictamen. O sea, ya. No me va a ayudar. No me va a ayudar, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pero es increíble porque supuestamente nosotros vemos y dices, es una firma muy, pero muy diferente. Y no, resulta que sí es la misma. Lo mismo en el Estambul, entonces, o sea, tú dices, no, esta persona sí se ve que tiene daño, pero pues igual también depende si ya se trató o no sé, o sea, el estado de ánimo de ese día. O sea, habrá veces a que les dan 2 sesiones, pero hay veces que en una sesión, por la carga de trabajo que hay, lo tienen que sacar en ese momento. Sí. Qué complicado, pero bueno, afortunadamente ya existen este tipo de cosas como Estambul, periciales, que siempre han existido, pero no les daban tanto valor como ahorita, ¿no? No, ahorita prácticamente son nuestro menú fuerte en todos los delitos. O sea, no hay una carpeta de portación de armas si no tenemos al balístico. Así es. No podemos pedir un cateo si no tenemos la fotografía, el de dictamen de criminalística. O sea, ese de criminalística tan importante para ubicar los lugares, ¿no? No, el de crimen yo me acuerdo. A lo mejor aquí no nos ha explotado, pero yo no hacía mi acta de cateo hasta que tuviera ahí un esbozo del de crimen, porque nadie mejor que ellos te describen lo que para mí va a ser de no, pues una pared blanca. Sí. No. O sea, la verdad es que sí dependemos un montón de los peritos. De los peritos, sí. Muy bien, Lick. Pues bueno, ya se nos está agotando el tiempo. Fue una excelente entrevista. Espero me pueda dar una segunda entrevista porque creo que nos quedamos con muchos temas que platicar que están geniales. Y bueno, no me queda más que agradecerle su tiempo, agradecerle el que haya estado aquí, el hablar, porque a veces no es tan fácil los recuerdos, ¿no? De lo que lleva uno cada trabajo. Y agradecerle ese trabajo que está haciendo acá en FGR y ese valor que tiene, porque no cualquiera se avienta a esos puestos, ¿no? De ser el subdelegado y en un estado que a lo mejor no estamos tan complicados como un Tamaulipas o como un Sinaloa, pero a final de cuentas sí estamos todavía con algunos problemas de la delincuencia. No, pues le agradezco a usted el tiempo y el espacio que me dio. Ya me puse a ver ahí algunas de sus cápsulas que tiene, sí. Y la verdad es que el enfoque que le da a cada uno de sus invitados es del enfoque de cada vivencia, ¿no? Yo creo que hasta todos tenemos como ahí el recuerdo nostálgico, pero sin perder la objetividad de que el derecho penal, creo que todos los que estamos aquí, pues nos apasiona de alguna u otra manera. Sí, claro, no, exacto, sin perder esa objetividad. Digo, yo con los del fuero común, precisamente con sexuales, que es donde a veces tengo más este tipo de asuntos, me da risa porque las considero a la mayoría amigas, son muy buenas personas las MPs, y luego cotorreamos, ¿no? Mis amigas enemigas, porque somos amigos aquí afuera y enemigos adentro, ¿no? Y nos damos con todo. Ellas defienden defienden su carpeta, yo defiendo mi teoría, pero a final de cuentas hay una amistad bonita, ¿no? Y igual aquí con ustedes, que se reconoce el trabajo que lo hacen, o sea, lo hacen excelente. Y bueno, nosotros estamos en contra, por así decir, de ese el trabajo que ustedes pueden hacer,
pero bueno, siempre gana la justicia, ¿no? Esos juzgadores. Hablábamos antes de uno en común que nos cae muy bien en Acapulco, que ahora me dice que es magistrado. Es magistrado. Juan Miguel o José Miguel, es José Miguel. José Miguel, me acuerdo muy bien de él en Acapulco. Es de los que inició con del sistema acusatorio, y le tocó allá en Guerrero. Entonces también un gran saludo al magistrado, y que a final de cuentas son nuestros referees y los que deciden quién tiene la razón y quién no, ¿no? Es correcto. Bueno, pues muchas gracias, Lick. Gracias a usted, y pues espero que nos podamos ver en este tipo de invitación o en otro lugar allá afuera. Claro que sí, gracias. Que esté bien. Hasta luego.